Buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este panel de expertos donde abordaremos el tema la teoría comprensiva y su aporte al ejercicio profesional del trabajo social. Este espacio académico tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas que los viven. Muchas veces en el estudio de la sociedad se priorizan los datos estadísticos, los indicadores económicos o las explicaciones estructurales. Sin embargo, la teoría comprensiva plantea que para entender realmente la realidad social es necesario comprender el significado de las personas que le dan a sus acciones, a sus experiencias y a su entorno. Esta perspectiva fue desarrollada principalmente por el sociólogo alemán Max Weber, quien propuso que la sociología debía enfocarse en interpretar la acción social, es decir, aquellas acciones humanas que tienen un sentido para quienes las realizan y que están orientadas hacia otras personas. Desde esta perspectiva, desde esta mirada, los fenómenos sociales pueden analizarse únicamente como hechos externos, sino también como experiencias humanas que están cargadas de significados, valores, emociones e interpretaciones. Este enfoque tiene una gran relevancia para el trabajo social, ya que esta profesión trabaja directamente con personas, familias y comunidades que viven diferentes problemáticas sociales. Comprender sus experiencias y las formas en que se interpretan su realidad es fundamental para poder acompañar procesos de transformación social de manera más respetuosa y efectiva. Para el desarrollo de este panel contamos con la participación de dos panelistas expertas, Beximare Pieyú y Talía Lescano, quienes compartirán sus reflexiones sobre la importancia de la teoría comprensiva en el análisis de la realidad social y el ejercicio profesional del trabajo social. Mi nombre es Belsaida Sierra y en esta ocasión estaré cumpliendo el rol de moderadora de panel. También participaré con algunos aportes como experta en el tema. Dicho esto, damos al inicio a la fase de preguntas para profundizar en los aportes de la teoría comprensiva. Para comenzar nuestro diálogo, quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la teoría comprensiva y cuáles son sus principales aportes para el estudio de la realidad social? Le damos la palabra a la compañera Beximare Pieyú. Hola, buenas tardes, compañera. Mi nombre es Beximar y bueno, respondiendo a la pregunta de la compañera, ¿qué es la teoría comprensiva y cuáles son sus principales aportes para el estudio de la realidad social? Bueno, la teoría comprensiva es una perspectiva dentro de las ciencias sociales que propone entender la sociedad a partir de los significados que las personas le dan a sus acciones, a diferencia de otras que intentan explicar la realidad social únicamente mediante leyes generales o datos cuantitativos. Esta teoría plantea que es necesario comprender las motivaciones, las intenciones y las interpretaciones que influyen en el comportamiento humano. Uno de los principales representantes de esta perspectiva fue el sociólogo Max Weber, quien consideraba que la sociología debía estudiar la acción social, es decir, aquellas acciones que tienen un sentido para las personas que están orientadas hacia los demás. De esta perspectiva, la realidad social no se entiende solamente como un conjunto de estructuras económicas o políticas,
sino también como espacio donde las personas construyen significados sobre su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona decide emigrar, esa decisión no se puede explicar únicamente por factores económicos. También intervienen elementos como las expectativas de mejorar la calidad de vida, los proyectos familiares o incluso las percepciones sobre la oportunidad que existe en otros lugares. Por esta razón, la teoría comprensiva propone que el investigador profesional social debe intentar ponerse en el lugar de las personas para comprender cómo interpretan su realidad. Esto implica escuchar sus experiencias, conocer sus historias de vida y entender las condiciones sociales y culturales en las que se desarrollan. En este sentido, esta teoría aporta una mirada más humana al análisis de la sociedad, ya que reconoce que las personas no son simplemente objetos de estudio, sino sujetos que interpretan y construyen su propia realidad social. Para comprender mejor esta idea, podemos pensar en un ejemplo cotidiano en muchas comunidades de La Guajira, especialmente en comunidades guayú. Las personas mantienen prácticas tradicionales como el pastoreo, el tejido o el intercambio de personas. Mantienen prácticas tradicionales. Alguien podría decir que estas actividades no generan grandes ingresos y que debería cambiarse por otras formas de trabajo más rentables. Sin embargo, desde la teoría comprensiva es necesario entender que estas prácticas tienen un significado cultural muy importante para la comunidad. Por ejemplo, el tejido de mochilas guayú no solo es una actividad económica, sino también una forma de transmitir conocimiento, identidad cultural y relaciones familiares entre generaciones. Cuando una mujer enseña a su hija a tejer, no solamente le está enseñando una técnica, sino también le está transmitiendo parte de su cultura y de su historia. Desde esta perspectiva, comprender ese significado permite entender mejor la realidad social de la comunidad y evita interpretar sus prácticas únicamente desde criterios externos. Gracias. Muchas gracias por tu reflexión, compañera. Ahora quisiera dirigir la siguiente pregunta a Thalía Lescano. ¿Qué se entiende por acción social dentro de la teoría comprensiva y por qué este concepto es clave para comprender la dinámica de la sociedad? Hola, buenas tardes. Como ya lo dijo mi compañera, mi nombre es Thalía Lescano. Y bueno, dándole respuesta a esta pregunta, yo creo que el concepto de acción social es uno de los elementos centrales dentro de la teoría comprensiva. Según Max Weber, una acción se considera acción cuando el individuo que la realiza le atribuye un significado. Y cuando esa acción se orienta teniendo en cuenta la presencia o la relación de otras personas, ahí es donde vamos cuando esto significa que muchas de nuestras decisiones y comportamientos están siempre influenciadas por el contexto social en el que vivimos y por las relaciones que también tenemos con los demás. Weber también explicó que estas acciones sociales pueden tener diferentes motivaciones, por decirlo así. Algunas acciones se basan en la racionalidad, cuando las personas actúan buscando alcanzar un objeto determinado. Otras también se fundamentan en valores, cuando las personas actúan guiadas por principios o por creencias. Yo creo que también existen acciones motivadas por emociones o por tradiciones que se han transmitido a lo largo del tiempo.
Y bueno, comprender estos diferentes tipos de acción nos va a permitir alcanzar con mayor profundidad los fenómenos sociales. Un ejemplo, cuando una comunidad se moviliza para defender sus territorios o sus derechos, ahí es donde llega esta acción, esta no solo responde a intereses materiales, sino que también a valores culturales, identitarios y colectivos. Y bueno, en el caso del trabajo social, entender la acción social es fundamental porque esta nos permite comprender que las personas toman determinadas decisiones y cómo influyen los factores culturales, sociales, emocionales en estos comportamientos. Entonces, para poder entender mejor el concepto de acción social, podemos pensar en situaciones que ocurren en nuestro diario vivir. Un ejemplo sería, en muchas comunidades de La Guajira, cuando ocurre una situación difícil, como una enfermedad o un problema familiar, es común que la comunidad se reúna para apoyar a la familia afectada. Entonces, ahí están las personas que pueden aportar alimentos, acompañamientos o también ayuda económica desde la teoría comprensiva. Y también este tipo de acciones no se interpretan solo como un acto aislado, sino también como una acción social que tiene un significado para quienes participan en ella. Pues las personas no ayudan solamente por obligación, sino porque existe un sentido de solidaridad y también de reciprocidad, de responsabilidad colectiva dentro de esta comunidad. Este ejemplo nos muestra cómo las acciones humanas muchas veces están guiadas por valores culturales y relaciones sociales y no únicamente por intereses individuales. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Ahora quisiera plantear una pregunta que nos invite a reflexionar de manera más crítica. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales limitaciones o desafíos de aplicar la teoría comprensiva en el análisis de los problemas sociales actuales? Bueno, respondiendo a la pregunta, aunque la teoría comprensiva ofrece herramientas muy valiosas para entender la realidad social desde la perspectiva de las personas, también enfrentan algunos desafíos. Uno de ellos es que al centrarse en la interpretación de los significados individuales, existe el riesgo de dejar en segundo plano los factores estructurales que influyen en los problemas sociales, como las desigualdades económicas, las políticas públicas o las relaciones de poder. Por ejemplo, comprender la experiencia de una persona que vive en condiciones de pobreza es muy importante, pero también es necesario analizar las estructuras sociales que producen y mantienen esa pobreza. Por esta razón, muchos autores plantean que la teoría comprensiva debe complementarse con otras perspectivas críticas que permitan analizar tanto las experiencias individuales como las condiciones estructurales que afectan a las comunidades. Ok, la verdad estoy muy de acuerdo con este punto y bueno, para mí la teoría comprensiva en realidad es muy útil para entender estas experiencias y también percepciones de las personas. Pero también es importante que reconozcamos que las problemáticas sociales tienen causas estructurales y estas van más allá de las interpretaciones individuales. Sin embargo, considero que su mayor aporte está en recordarnos que las personas no solo son víctimas de las estructuras sociales, sino también actores que las interpretan, resisten y también a su vez transforman su realidad. En el trabajo social, esta mirada permite reconocer la capacidad de las comunidades
para poder participar activamente en la construcción de soluciones a sus problemas. Esa también sería nuestra respuesta. Bueno, muchas gracias por su respuesta. En este momento pasaremos a un breve espacio de reflexión final por parte de nuestras expertas. Bueno, en resumen, la teoría comprensiva nos invita a mirar la realidad social desde una perspectiva más humana. Nos recuerda que detrás de cada problema social existen personas con historias, emociones y experiencias que influyen en la forma en que viven y enfrentan sus dificultades. Ok, ya finalizando, desde mi perspectiva, el mayor aporte de esta teoría es que permite comprender que las comunidades no solo enfrentan problemas, sino también construyen significados y estrategias para afrontarlos. Bueno, ya considerando pues la respuesta de las dos compañeras, pues considero que la teoría comprensiva aporta una base importante para el trabajo social, porque promueve una intervención más participativa donde las voces de las personas y las comunidades tienen un papel central en la construcción de soluciones. A continuación, abriremos un breve espacio para preguntas del público. Pregunta: ¿por qué es importante escuchar las experiencias de las personas antes de intervenir en una comunidad? Ok, yo creo que escuchar a las personas permite comprender cómo podemos interpretar su realidad y también cuáles son sus necesidades más importantes. Esto nos facilita que las intervenciones sociales sean más pertinentes, más respetuosas y con las dinámicas culturales y sociales de cada comunidad. Muy buena tu aporte, compañera. Entonces, para finalizar este panel de expertos, podemos concluir que la teoría comprensiva aporta una mirada fundamental para el análisis de la realidad social, ya que propone entender los fenómenos sociales desde el significado de las personas y le dan a sus acciones y experiencias. En el campo del trabajo social, esta perspectiva invita a desarrollar intervenciones más humanas, participativas y conceptualizadas, de donde las comunidades no sean vistas únicamente como beneficiarios de programas sociales, sino como actores fundamentales en la construcción de procesos de cambio. Bueno, agradecemos la participación de nuestras panelistas Beximare Pieyú y Talia Lescano, así a todas las personas que nos acompañaron en este espacio académico. Muchas gracias.